Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy analizamos qué está ocurriendo con las cadenas de suministro. Está habiendo una crisis, estamos teniendo una tormenta perfecta antes de Navidad. Antes de pasar al debate con nuestros invitados, analizamos las causas de esta crisis. Teléfonos celulares, ordenadores, automóviles, electrodomésticos e incluso juguetes. Estos son algunos de los productos que sufren la escasez de materias primas a nivel mundial. La paralización que vivió el mundo en marzo de 2020 por la pandemia trajo la demanda poco usual de algunos productos, entre ellos los insumos para los hogares, por ejemplo muebles, pero también computadoras necesarias para el trabajo, muy común por estos días. Pero además de más demanda que oferta, también está el hecho que hay escasez de semiconductores básicos para todo tipo de productos electrónicos, un problema que proviene de la falta de transportistas y de la dependencia de China para fabricarlos. También el aumento de los precios del petróleo, del gas y de la electricidad afectan a algunas empresas que tardan más en producir productos. Las paralizaciones puntuales que se producen en algunos países asiáticos a causa del COVID o de fenómenos meteorológicos adversos han provocado la tormenta perfecta en el mundo. Por todo ello, podemos hablar de que el comercio vive un atasco global, en que los barcos tardan a menudo semanas en descargar y han sucedido embotellamientos en los puertos sin que los productos lleguen a las tiendas. Ahora las dudas se centran en si el mundo podrá hacer frente al periodo de más consumo del año, el de la Navidad. Y en el debate de hoy, para analizar todas estas causas, tenemos al eurodiputado José Ramón Bauzá, del grupo Renovar Europa, y al periodista económico del periódico El País, Manuel Gómez. Manuel, José Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría empezar primero de todo con José Ramón. Me gustaría preguntarte, tras la pandemia, ahora la demanda ha subido con un aumento del gasto en los hogares, pero parece que el comercio no está siguiendo el mismo ritmo, sobre todo también el transporte marítimo. ¿Está dando señales la globalización que quizás estar tan interconectados es un problema? No, lo que pasa es que hay que analizar muy bien la realidad de los hechos. Durante la pandemia, aunque nosotros estuviéramos en nuestra casa, la gente seguía consumiendo y de hecho había un consumo por Internet mucho más elevado como consecuencia de no poder salir de nuestros domicilios. Paralelamente a que el comercio se producía y se mantenía y se incrementaba en online, lo que se estaba produciendo es el cierre de empresas, el cierre de la industria como consecuencia precisamente de ese lockdown, de ese cierre absoluto. Por lo tanto, no se podía producir. ¿Ahora qué se ha producido? Se ha producido la normalización, se ha podido empezar a mover, han empezado las empresas a trabajar, pero donde había una demanda importante lo que hay es la no existencia de muchos productos y aquellos que sí que existen tienen mucho retraso en su fabricación, en su cadena de producción. Y además hay que incrementarse en este caso a que muchos productos, como consecuencia de que hay un colapso en el tema del transporte, no llegan lo suficientemente rápido o en el ritmo habitual a las empresas. Y a ello también tenemos que incrementarle o que sumarle el hecho de que se produce un colapso y un embudo en muchos puertos. El 80% del transporte mundial se produce en el ámbito marítimo y una de las grandes dependencias en el ámbito del transporte mundial viene mayoritariamente de Asia y en concreto de China. Por lo tanto, déficit de productos, tardar en arrancar como consecuencia del cierre de muchas empresas. La demanda se ha producido, se va a incrementar exponencialmente dentro de unas semanas como consecuencia de la campaña de Navidad. Productos, o en este caso algunos componentes, básicamente los semiconductores y demás, que son necesarios para fabricar también algunos de los sistemas logísticos de transporte, como es el caso de automóviles y demás, pues tampoco se producen en este momento. Con lo cual, es esa no una tormenta perfecta como consecuencia de la globalización, pero sí como consecuencia de una pandemia que ha paralizado un sector productivo y logístico, pero ha incrementado un sector de ventas que se ha producido online en Internet y que ahora en estas fechas se va a incrementar exponencialmente. Hay varios factores de esta tormenta perfecta que explican no el colapso, pero sí que podríamos decir esta pequeña crisis. Los países quizá pensaron que parar la economía y luego volver sería más fácil. Pues lo cierto es que de alguna manera ha sorprendido, aunque es cierto que ya se veía
desde que se empezaron a decretar los confinamientos que no iba a ser fácil, porque las cadenas de suministro, especialmente en la industria, se colapsaron, rompieron, y ahora que se está viendo, como comentaba José Ramón, que el incremento de la demanda tanto en el consumo final como en el consumo intermedio, en lo que es el sector manufacturero, está provocando mucha presión sobre todas esas cadenas de suministro. Se está viendo sobre todo con los semiconductores en el sector del automóvil. Por ejemplo, Renault ha anunciado que va a rebajar en 500.000 su producción, no recuerdo ahora si es durante todo este año, 500.000 vehículos, no recuerdo ahora si es durante todo el año o durante la segunda mitad de este año. Eso ha provocado, como digo, un colapso en cadenas de suministro, una tensión muy grande sobre ellas, y al mismo tiempo también está provocando que dentro de los fabricantes se esté dando un fenómeno de acumulación de pedidos para evitar que dentro de unos meses verse con ese problema de suministro en sus procesos de fabricación. Eso es una cosa que se llama efecto látigo y que además agrava el problema dentro de las cadenas de suministro y especialmente en el sector manufacturero. Justamente estabais comentando la cuestión de los semiconductores, que son tan importantes para que funcionen los teléfonos móviles, los ordenadores. Son unos de los materiales justamente que más están escaseando. ¿A qué se debe? Bueno, el material existe, pero lo que ocurre es la manipulación se da en un sitio en concreto en el mundo, en Taiwán. Con lo cual, si no llegan los suficientes, no llega el suficiente número de materia prima para que luego se manipule, se manufacture y se remita a las cadenas de producción, estamos precisamente haciendo un taponamiento en toda esa cadena de producción. Hay dos cosas también importantes o sumamente importantes a tener en cuenta, que debemos focalizar el punto neurálgico de todo ese proceso y de ese colapso se está produciendo en Asia. Y es importante también tener en cuenta que todo eso repercute en todo el mundo, pero en este caso lo que a nosotros nos afecta a Europa. ¿Cómo importa también? Pues porque se produce un incremento de precio. Pongo un ejemplo para que sea mucho más sencillo. Los fletes se han incrementado de tal forma que lo que antes valía 1 ahora vale 10. Un contenedor que antes valía traerlo 1.500 euros a Europa, ahora vale 15.000 euros. El mismo producto en el mismo contenedor, pero X tiempo más tarde. Con lo cual se está multiplicando por lo menos por 10 el coste del mismo producto puesto en este caso procedente de Asia, puesto aquí en Europa. Y un punto también importante que no podemos pasar por alto porque además es el día de nuestra realidad. Estamos hablando de transporte marítimo, que lo hemos comentado para que llegue el contenedor, pero ese contenedor llega a unos determinados puertos y ahí pasa a ser repartido logísticamente. Y ese reparto se produce mediante, en este caso, el transporte rodado. Y en el transporte rodado se producen también dos características, dos consecuencias, como vamos abriendo ramas de un árbol, ¿no? Se produce un déficit de conductores no semiconductores, sino de personas físicas, drivers, las personas que conducen, y se produce un incremento en el transporte como consecuencia del incremento del precio del combustible que estamos viendo ahora también en estos momentos. Por lo tanto, a ese colapso y ese precio incrementado de los fletes, donde además hay una mayor demanda y faltan productos, se produce el hecho de que cuando llega a Europa y en un puerto español, como puede ser el puerto de Algeciras, uno de los más importantes del mundo y de Europa, por en este caso el reparto de la cadena logística se produce un sobreincremento en coste. Y si me dejas añadir, y eso se produce con dos elementos. Por ejemplo, en torno al 80 al 90% del comercio mundial va por transporte marítimo. Y luego sobre el comercio y también especialmente sobre el comercio minorista se está produciendo una gran expansión del comercio electrónico que presiona sobre la logística, tanto el transporte, especialmente en el transporte por carretera y en el transporte de última milla, lo cual hace que ese sector en concreto de logística también tenga presión a la hora de encontrar mano de obra. Algunos sectores están quizás hablando de que muchas empresas dejen de tener en mente la deslocalización y relocalizar la industria. ¿Se puede hacer esto en un mundo tan globalizado? ¿Es posible? Por supuesto, es que esto al final es una cuestión de oferta y de demanda y del precio de puesta a un producto en la mesa del consumidor final. ¿Por qué se había producido la deslocalización hasta ahora? Pues como consecuencia de que la mano de obra era más barata, la materia prima era mucho más económica y era mucho más fácil y económico para el productor el hacer una preproducción, una producción intermedia o una manufacturación intermedia en un país asiático para luego traerlo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí es lo que debemos ahora pensar en Europa. Es decir, realmente ahora
Antes era más barato, pero ahora vale la pena irse a China a fabricar si nos está costando mucho más caro el traerlo. Es decir, no es globalización realmente, le podemos poner el nombre o el apellido que queramos, es la realidad de los hechos. La economía se mueve igual que la sociedad se mueve, igual que la vida se mueve. Ahora, hoy en día es mucho más rentable y mucho más económico producir en España, producir en Europa, porque los costes y los fletes y el tiempo en recibir esa materia prima es mucho más elevado en coste y mucho más elevado en tiempo. ¿Qué ocurre? Como estamos deslocalizados porque se ha decidido producir fuera, no tenemos capacidad productiva y no tenemos infraestructura industrial productiva para que eso se produzca, con lo cual hay que repensar el modelo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que la iniciativa privada, la industria, es mucho más rápida que las decisiones políticas, gracias a Dios, ¿no? Y al final debemos de estar siempre muy cerca, yo siempre digo, de no ser un obstáculo para la industria, para la economía y simplemente dejarles que ellos funcionen. Creo que sin duda hoy en día, y he hablado pues con muchísimos, digamos, actores o protagonistas del sector privado ahora mismo, si hoy pudieran empezar a producir aquí, ya lo harían. Repito, por tener costes más económicos, por lo que supone traerlo, y por tener una mayor rapidez en producción, por lo que supone traer también en containers y demás, lo que hoy está en Asia. Pero en todo caso, no hay que olvidar una cosa. En este momento concreto y en esta coyuntura, hablar de reindustrialización para responder al problema actual, francamente, no llega. Hay un problema. O sea, la inversión que hace falta no se va a dar mañana, ni la construcción de esas infraestructuras. Eso es uno de los problemas. Y luego hay cosas que hemos visto durante la pandemia que pueden servir de ejemplo. Está bien que hablemos de reindustrialización, pero ¿qué pasó con las mascarillas? ¿Qué pasó con las mascarillas? No había mascarillas. Hubo empresarios, hubo iniciativas privadas que dieron el paso de producir. Ahora, cuando ya en este mercado concreto, que es el mercado sanitario, parece que las cosas han vuelto a cierta normalidad, evidentemente con un incremento de costes, la producción europea sigue sin ser competitiva frente a la producción asiática, China. El otro día estábamos hablando, por ejemplo, en mi periódico, en El País, de unas empresas en Francia que se lanzaron a invertir para producir mascarillas y ahora no tienen pedidos porque no son competitivas, porque hay una gran diferencia de coste, incluso con eso. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Una última pequeña aportación. Muy rápidamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel. Es efectivamente, la producción sería inmediata en un poco tiempo, no sería una reindustrialización como tal, ¿no? Pero hay que invertir en la logística y las infraestructuras. ¿Qué es lo que ha hecho la administración Biden hace unos días? Ha invertido 1 billón de euros precisamente en infraestructura logística. Eso es lo que a lo mejor deberíamos, a lo mejor no, deberíamos hacer aquí. Invertir en infraestructura precisamente para reducir costes, para reducir tiempo y estar preparados. Y luego la industria que fabrique, que produzca en función de la oferta y demanda y las necesidades. Pero ya nos ahorraríamos, en este caso por parte de la administración pública, la inversión que ahora mismo falta y requiere en Europa. Pues esto ha sido todo, muy breve pero muy intenso. Muchísimas gracias, José Ramón, Manuel, y a ustedes muchas gracias. Les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.